Hola, bendiciones para todas las personas que están hoy allí detrás de cámaras y las personas que están también aquí presentes en la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio Cristóbal Colón, sobre todo la calle 14, número 3245. Ahí estamos todos, nos encontramos todos los domingos, como es el día de hoy, después de las 10:30 de la mañana, estamos comenzando nuestra celebración. Así que lo invito para que se pase por esta la casa de Dios, que también es su casa. Así que muchas gracias por estar allí sintonizados. Invitamos para que participe de una celebración en vivo, de un momento especial de bendición para usted y toda su familia. Seguimos en esta serie que hemos comenzado hace unos días atrás y que le hemos denominado Sujetos de su amor. Vamos a comenzar haciendo la lectura de Romanos capítulo 8, después del versículo 28, no sin antes pedir al Señor la dirección en su palabra, que sea Él orientándonos en su sabiduría, en su inteligencia. Le pido por favor que me acompañe por favor en esta oración. Abra su corazón, cierre sus ojos, si le queda más fácil concentrarse en la oración de esa manera. Padre Celestial, te damos gracias por cada vida, Señor, que hoy escucha esta palabra. Todos y cada uno de nosotros nos reconocemos necesitados de ti, sedientos de ti, pero también necesitados de una fortaleza espiritual. Queremos ser avivados, queremos ser despertados en el conocimiento de ti. Necesitamos, Señor, que nuestra fe se mantenga firme en los tiempos de turbulencia espiritual que se experimentan hoy por hoy. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a no dudar de ti, a no negarte, a no dudar en la oscuridad lo que hemos visto en la luz. Concédenos, Señor, esa palabra de fe y de esperanza que robustece, Señor, nuestra espiritualidad, nuestra relación contigo, para caminar de tu mano y no apartarnos a derecha o a izquierda. ¿A quién iremos sino a ti? Tú tienes solamente palabras de vida eterna y eso es lo que hemos venido buscando. Porque tú dijiste que la carne para nada aprovecha, pero las palabras, Señor, tuyas son palabras de vida, son palabras de salvación. Solo tú tienes palabras de vida eterna y necesitamos recibir esa vida eterna que viene a través de tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 8. Versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28, estábamos diciendo para abordar este pasaje que debemos conocer todos los elementos que conforman que le hemos denominado el superadherente a la vida de Dios, que es el amor de Dios. Conociendo el amor de Dios, vamos a poder adherirnos más a la vida de Dios. Conociendo del amor de Dios, entonces vamos a adherirnos de una mejor forma a la vida de Dios. La vida de Dios no es otra cosa más que lo que experimentamos cuando nos aprendemos a relacionar con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a ir desglosando poco a poco, verso a verso. Versículo 28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Entonces, que ese amén se traduzca en este pensar y en este criterio, el que viene a continuación. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo quisiera decir que la manera como enfrentamos las situaciones o cómo abordamos las situaciones es un perfecto termómetro de nuestro amor a Dios. La manera como podemos medir nuestro amor hacia Dios, no el amor de Dios hacia nosotros, sino el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Por eso dice, sabemos además que a los que aman a Dios. No los que son amados por Dios, sino los que aman a Dios. El mejor termómetro para medir nuestro amor a Dios es saber cómo abordamos cada situación. Si cada situación que enfrentamos o que abordamos realmente enriquece nuestra espiritualidad y sabemos que nos ayuda bien, entonces hemos entendido lo que es amar a Dios, como dice la Escritura, por lo menos con toda la mente. Aprender a someter nuestra mente al amor de Dios es una de las riquezas más grandes de crecimiento espiritual o uno de los mayores adherentes a la vida de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque nuestra mente es la que nos mina permanentemente nuestra espiritualidad. Nos quiere hacer decaer, nos quiere hacer volver atrás, nos hace dudar, nos hace temer. Pero si nosotros podemos fortalecer nuestro amor
si nosotros podemos fortalecer nuestro amor a Dios, créame, la vida será diferente. Que en cada circunstancia yo pueda aplicar el amor de Dios de manera práctica, solamente puede ocurrir cuando yo digo, en esta circunstancia hay un bien escondido que Dios tiene para mí. No importa lo que sea, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, y en la Biblia todas las cosas son. Usted no necesita saber hebreo, ni griego, ni arameo para saber que todas las cosas son todas las cosas. Todas las cosas, inclusive las que consideramos o que nuestra mente considera malas, nos ayudan a bien. Calificamos con criterios equivocados las circunstancias porque nuestra mente aún no ama bien, correctamente a Dios. Si algo nuestra mente lo califica como negativo, como malo, como pésimo, como desgracia, como maldición, es porque no hemos aprendido a amar a Dios con toda nuestra mente. Porque las circunstancias a los que aman a Dios, porque las circunstancias, aquellos que amamos a Dios, son percibidas desde una mente que ama a Dios. ¿Y cómo es una mente que ama a Dios? Reconoce que todo, diga conmigo, todo. Y además todo, repita conmigo, perdón, yo sé que están como en 40 días de ayuno, pero todo me ayuda bien. Hagamos un ejercicio espiritual, no ahora, sino en nuestra cotidianidad. Pensemos que cada situación que enfrentamos, por triste que parezca, por dolorosa que parezca, por insufrible que parezca, la enfrentamos desde la mentalidad de voy a amar a Dios con toda mi mente en esta situación. Y podré ver y experimentar que en esta situación hay algo bueno de parte de Dios para mí. Créame que nuestra vida cambiaría. El abordaje de nuestra situación cambia radicalmente nuestra vida. Porque para vivir, estamos diciendo que para vivir o experimentar la vida que Dios da, es necesario tener este adherente principal. Es un adherente a la vida. ¿Se acuerda el ejemplo de los imanes que di? Una mente que ama a Dios se adhiere a la vida completamente fuerte. ¿Usted ha visto los imanes que se repelen? Una mente que no ama a Dios, o la persona mejor que no ama a Dios con toda la mente, puede que lo ame con todo el corazón, puede que lo ame con todas las fuerzas, pero no con toda la mente. Es como un imán que repele la vida de Dios. Entonces entendemos que la vida de Dios no es una circunstancia en la cual nosotros vamos a estar en el futuro allí, sino una constante presencia de Dios que nos acompaña a experimentar el bien de Dios en cada situación. Si te concedes a amar al que te ama de forma inigualable, entonces ninguna crítica, ninguna censura, ningún hecho te establecerá límites a la vida de Dios. Jesús, entendamos esto, Jesús ha comprado para nosotros una vida en la cruz del Calvario. Entonces piense por un momento, por favor, lo que eso significa. Si Jesús compró para nosotros una forma de vida en la cruz, esa vida es de muy alto precio. Por eso pequeñeces no podrían sacarnos fácilmente de esa vida. Piense por un momento, si Jesús compró una paz que sobrepasa todo entendimiento para mí y le costó la sangre en la cruz, cualquier cosa me podría quitar la paz. ¿Se da cuenta cómo a veces no perseveramos en adherirnos a la vida de Dios de la manera como Cristo perseveró en no aferrarse al trono, sino tomar la cruz? ¿Entendiste? Cuando nosotros nos apropiamos de lo que Jesús hizo de tal manera que le damos el valor que realmente tiene al amor que Él compró para nosotros, porque Él quiere que amemos incluso a nuestros enemigos. Suponga usted que tiene un enemigo. Sé que aquí nadie tiene enemigos.
A todos nos aman como si fuéramos monedita de oro. Y si la Biblia dice que Dios va a poner en nosotros un amor que es suficiente incluso para amar a aquellos que se consideran enemigos nuestros, ¿cuál es el limitante que nosotros le ponemos a permitir que ese amor se desarrolle en nosotros si a Jesús le costó tanto? Menos valoramos. No le damos el valor correcto, adecuado a la obra de la cruz, cuando no permitimos que la vida de la cruz fluya en nosotros. ¿Cuál es la vida de la cruz? La que Jesús depuso. Él depuso todo lo que Él era, siendo Rey del universo, Dios glorioso. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de semejante gloria y nosotros no somos capaces de despojarnos de semejante basura, como la cual es odiar o ser reticentes con algunas personas. ¿Cuál es el valor que le damos a la vida de Dios originalmente? Esa es la vida que Él compró para mí. Y escúcheme, si yo soy capaz de comportarme con firmeza, con honor y con fuerza y valentía para vivirla, créame que la vida que Dios ha comprado para nosotros la vamos a vivir a plenitud. Y esa Jesús le llamó vida en abundancia. Nosotros a veces estamos buscando la vida en abundancia en otras cosas, incluso en personas. Buscamos la vida en abundancia cuando pensamos que tener dinero es la única manera de encontrar esa vida en abundancia. Encontrar una posición social, ciertas relaciones, cierto estatus, cierta educación, etcétera, etcétera. Pensamos que eso es lo único que nos da acceso a la vida en abundancia que Jesús compró para nosotros. Pero ¿sabe que no es así? Porque si obteniendo una posición social, un estatus, etcétera, etcétera, un nivel educativo elevado, se pudiera alcanzar esa vida para que Jesús murió, si cualquiera lo puede alcanzar sin Jesús. Yo conozco mucha gente que alcanza un estatus social, un nivel académico elevado y no alcanzan esa vida. Porque esa vida solamente está de la mano con Jesús. Jesús dijo, yo soy la vida. Y Él vino a prometernos vida en abundancia. Y Él dice, yo soy la vida. Significa que la vida en abundancia solamente está en Él. Y la vida realmente no es lo que nosotros experimentamos fuera del cuerpo, sino interiormente. Interiormente. Lo demás es añadidura. Lo demás es un plus. Siempre lo he dicho así, la cerecita del cake, del pastelito. Ese es el elemento decorativo que también aporta un sabor a la torta, ¿verdad? Habemos unos que somos súper fanáticos de coger siempre la fresita del pastelito. Ese sabor de la fruta con el dulce. Difícilmente uno, aunque es una creación de Dios gloriosa, maravillosa, deliciosa, difícilmente uno gusta una fruta sola, pero cuando va acompañada con semejante dulce uno dice, qué rico. La vida de Dios es el pastel completo, entero. La cerecita es un aderezo extra que también hace que sea placentero. Son las añadiduras. Son las añadiduras. Versículo 29. Voy a hacer la aclaración que en este versículo me voy a tomar un buen tiempo. No estoy hablando de días ni meses, pero probablemente se nos vaya mucho de la predicación hoy, porque este versículo toca un tema bastante delicado que me es necesario aclarar. Algunas doctrinas, o mejor, orientaciones doctrinales de las iglesias cristianas, manejan un concepto que se conoce como la predestinación. Y el abordaje de este tema es bastante confuso en la iglesia cristiana. Muchas personas dan por sentado
que Dios ya tiene establecido a los que se van a salvar y los que se van a condenar simplemente por capricho de Dios. Porque Dios determinó salvo, no salvo, salvo, no salvo, salvo, no salvo, tin, marín, de pingüe, cucaramácara, títere fue. Y ya, por el puro capricho de Dios. En algunos pasajes difíciles de entender, en apariencia hablaría de eso, porque el término predestinación no significa nada diferente a predestinación, dicen ellos. O sea, un destino que ya está establecido, pero eso no significa necesariamente predestinación. No es un destino que ya está estipulado de manera forzosa, y esa es la palabra. Quisiera, antes de abordar eso y de leer el versículo, concederme una lectura de un pasaje que está en el Nuevo Testamento, casi al final, en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro me refiero. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice de esta manera: por esto, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprochable. Diga conmigo, sin mancha. Diga conmigo, fuera espíritu de leopardo. Sin mancha e irreprochables, en paz. Dígale que está a su lado, en paz, hermano. Y si no está en paz, reconcíliese de una vez. Versículo 15 dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Recuerda que el verso 14 dice: amados, estando en espera de estas cosas. El verso 15 insiste: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea que sin paciencia tampoco alguien se salva. La paciencia es para salvación. Si la Biblia dice que sin fe nadie verá, que sin santidad nadie verá a Dios, lo está mencionando como un requisito, pero también la paciencia. ¿Cuánto necesitan de paciencia? Dios, dales paciencia. Alguien dice: yo no le pido paciencia a Dios porque la Biblia dice que quien pide paciencia le vienen pruebas. ¿Y acaso no necesitamos para todo las bendiciones de Dios tener pruebas? Cuando tenemos una perspectiva de excelencia, reconocemos que se requiera de lo que se requiera para alcanzar ese éxito de tomar las bendiciones de Dios, las cualidades de Dios para nosotros. Pues hermano, venga lo que venga. Pregúntele a un atleta, ganador de olimpiadas o de olímpicos, si lo ha logrado haciendo pereza, entrenando cada vez que le place. Cuando está lloviendo dice: no voy a entrenar. Hubo un ganador que hizo mucho revuelo en unas olimpiadas, era un nadador, ha sido uno de los más veloces de la historia. Y se hablaba de que este hombre entrenaba todos los días por más de 8 horas. Y es que más, con pesas, mantenía a ese hombre metido todos los días en una piscina por más de 8 horas y hasta no más. Entrenaba con pesas y con cosas muy difíciles que no todo el mundo está dispuesto a hacer. ¿Sabe por qué logró lo que logró? Porque no solamente intentó, sino porque dio lo mejor de sí y entregó todo su mejor esfuerzo. De la misma manera, si nosotros requerimos alcanzar esos tesoros de Dios, deberíamos también esforzarnos y entregarnos de la misma manera. ¿Cómo se llama? Michael Fee. Michael Fee. Se llama este atleta norteamericano. Ahora bien, versículo 15: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Diga conmigo, difíciles de entender. La Biblia no niega que en la Escritura hay cosas difíciles de entender,
Por eso Dios ha delegado sus ministros, les ha dotado de una capacidad particular, nos ha dotado para que podamos comprender las cosas que normalmente la gente no comprendería. ¿Por qué? Porque a Dios le plació ponerlo así. Para que la gente no diga, yo me congrego en mi casa. Hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, para su propia perdición. Aquí hay muchas cosas que quisiera decir, pero por tiempo y porque no es el tema, me callo algunas, pero sí voy a resaltar las principales, las que quiero considerar principales para el tema de hoy. Primero dice que las cosas difíciles de entender, hay unos que son indoctos. Indocto significa que no tiene una formación en la escritura, no necesariamente teológica, no necesariamente que haya asistido a un seminario, a un diplomado, a un curso, sino que se refiere a una formación espiritual y formación que solamente se obtiene desde una comunión con Dios a través de un don y un talento excepcional que Dios le da a una persona en particular, a un ministro. La Biblia dice en Efesios que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él nos establece. Un curso, un taller, un seminario teológico no forma ministros. Eso es incorrecto. Sé que hay una rama del cristianismo que así lo cree y le da ordenación como pastor, como ministro a una persona que simplemente recibe un título porque tuvo una formación académica, cumplió con las horas que el programa exige y lo formaron ya. Pero no se refiere a eso. Una persona indocta entonces es una persona que va a terminar, según este pasaje, torciendo, pervirtiendo, torciendo, como dice acá, la palabra de Dios. Pero otro aspecto dice los inconstantes. Inconstantes habla de personas que no han perseverado en el estudio de la palabra. Conocerán muchos escritores y lastimosamente a mí me duele cómo hoy muchos predicadores se nutren de internet y de libros para predicar. No conocen la voz de Dios y eso es vergonzoso. Muchos pastores que no tienen ni idea de temas o asuntos que un pastor, un ministro debería conocer de la Escritura. Hay pastores que no conocen la Biblia, hay pastores que ni siquiera la han leído entera. Conozco de pastores que llevan años y no décadas que jamás han leído toda la Biblia, jamás. Y eso para un pastor es vergonzoso, para un pastor. Entonces, así mismo le digo que hay personas que no tienen el estudio adecuado de la palabra y pretenden ser predicadores. La gente piensa que porque se leyeron o hicieron un seminario y tienen un titulito por allí, creen que pueden predicar. Y la gente se enoja cuando no le da púlpito y se molestan. Pero es que hay una responsabilidad en la predicación de la palabra. Uno tiene que tener formación. Tiene que tener formación. El punto aquí es que dice la Biblia que esta gente que tuerce las escrituras, dice, lo hacen para su propia perdición. Imagínese un predicador que se termine perdiendo por indocto y por inconstante. Puede que haya sido llamado a Dios, por Dios, pero era un indocto o era un inconstante. Dice que se termina pervirtiendo. Y aquí hay algo que no puedo dejar de decir. Dice que pervierten incluso como las otras escrituras. Porque hay gente hoy por hoy que pervierte el Antiguo Testamento. Algunos piensan que no, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y no, el Antiguo Testamento, no, eso no sirve para nada. O el otro extremo, hay que guardar el Shabbat. O el otro extremo, ya no hay que decir Jesús sino Yeshua. Yeshua Hamachiach. Y el nombre del Padre, porque Dios dice que su nombre hay que santificarlo. ¿Cuál nombre? No sabemos, entonces hay que ponérselo. Jehová, ya no es Jehová, ya es Jehová. Y vienen con esas tradiciones judías para imponerlas a la iglesia de Cristo, porque también pervierten las otras escrituras. Y tratan de guardar las fiestas judías y hoy hay un movimiento, pero gigantesco, de esta herejía que se está promoviendo en el cuerpo de Cristo. Y muchos inconstantes, muchos cristianos se están dejando arrastrar por este tipo de doctrina. Cierro paréntesis. Habiendo dicho que
hay muchas cosas difíciles de entender, este tema de la predestinación es uno de los más complejos. Hay una población muy grande dentro del pueblo cristiano, dentro del cuerpo de Cristo, que cree en la predestinación como un acto en el cual Dios deliberadamente estableció quién se salva, quién se pierde. Y no importa lo que usted haga, si usted quiere salvarse, si usted anhela estar con Dios, si Dios ya determinó que se pierda, no importa. Eso es muy arbitrario. Pero créame, gente muy intelectual, gente muy devota de Dios, gente que admiro y respeto en el pueblo de Dios, creen estas cosas. Pero lastimosamente, son seguidores de doctrinas de hombres muy intelectuales, porque hay que reconocerlo. Esto es muy difícil, esta doctrina es muy difícil de comprender. Porque cuando usted estudia, la gente que estudió esto para decir que la predestinación es algo que Dios de manera casi que arbitraria estableció, tiene unos argumentos muy pesados, intelectualmente es muy pesado, pero esto no se debate con argumentos intelectuales, sino con la mera revelación del Espíritu. Vamos a tratar de explicar un poco eso. Versículo 29 de Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Escuche esto, a los que antes conoció. Hay una doctrina evangélica por allí de algún grupo sectario que cree en la preexistencia de las almas. Es decir, antes de que usted ocupara este cuerpo, Dios lo tenía por allá en un banco de almas. Un poco de almas, quién sabe cómo, quién sabe dónde, pero ahí están. Y Dios escoge. Este papá está bueno para esta alma. Y envía el alma y frácate en el momento de la concepción. Y esto es, inclusive hay gente de ciencia cristiana que tiene esta doctrina. Y en el momento de la fecundación, ¿usted puede creer a dónde han llegado los científicos? Los científicos han introducido, o se han metido, digámoslo así, a lo más profundo de las entrañas del ser. Y cuando una pareja lo han estudiado, está teniendo sus relaciones y se ve la concepción en el mismo momento, esto está comprobado por la ciencia, que el óvulo se une al espermatozoide, se ilumina. Se ilumina, hay una iluminación. Y los científicos cristianos dicen, allí es donde se da la vida. Y eso es algo impresionante, es real, usted lo puede buscar. Eso se ilumina, es impresionante. Pero usted imagina en un laboratorio experimentando todo eso, solo para mirar lo que sucede en el momento de la concepción. Algunos piensan y dicen que es allí, en el momento de la iluminación, del alumbramiento, es que Dios envía un alma que ya tenía por allá reservada y preparada. Porque es que dice a los que antes conoció. Y resulta que no habían ni nacido, pero ya los había conocido. Los que antes conoció. Entonces algunos dicen que Dios estaba hablando con esas almas, compartía con esas almas, sugieren que eso es en el cielo, obviamente, o quién sabe en un lugar intermedio por allí, pero que Dios cuando hace encarnarnos o entrar en un cuerpo, esa vivencia que tuvimos con Dios antes de encarnarnos queda olvidada, pero queda un rezago en nuestra inconsciencia que es lo que hay que despertar. Eso es muy, lo voy a decir con términos propios, eso es muy místico y pertenece a una concepción más de la nueva era que del cristianismo. Ok, cuando dice a los que antes conoció, este término realmente obedece a algo que se conoce como la presciencia de Dios. Presciencia, no presencia. Ciencia, presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia? Según el diccionario, es el conocimiento de las cosas futuras. Dios tiene este atributo.
solo es de Dios. Dios tiene un atributo particular que es la presciencia, es decir, Él puede conocer de manera previa las cosas futuras. Cuando la Biblia dice que a los que antes conoció, no es porque nosotros hubiésemos existido antes de existir en un cuerpo y estábamos con Dios y teníamos una relación con Él, sino que Él sabía quiénes son los que van a existir. En la mente de Dios no hay presente, no hay pasado, no hay futuro. La física cuántica, cuando habla de esto, utiliza un término para tratar de enfocarnos y comprender nosotros un poquito sobre esto. Dice, de un eterno presente, que Dios vive en un eterno presente. Dios sabía quién iba a ser Adán y Eva, quién iba a ser Caín y Abel, sin que ellos hubiesen existido previamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un don que se llama la presciencia. Dios sabía quién era Carlitos antes de que Carlitos, y no me refiero al de la caricatura, sino al hermanito que está aquí presente, antes de que naciera. Dios ya sabía cuál era el día de tu nacimiento, la hora de tu nacimiento, el minuto de tu nacimiento, cuánto pesaste, cuántos cabellos tenías en la cabeza cuando naciste y cuántos te quedan todavía. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuántas palpitaciones tiene tu corazón desde antes que existía, porque Dios todo lo sabe. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios no supone la preexistencia nuestra, simplemente atribuye a Dios una facultad única que lo hace a Dios ser Dios. Él sabe todo antes de que ocurra. Él sabe todo. Las intenciones de nuestros pensamientos, dice la Biblia, que Él las conoce. Antes de que un pensamiento surja, existe una intención que nosotros desconocemos y Dios ya la sabe. Antes que la palabra esté en mi boca, dice el salmista, Dios ya la conoce. Antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que vas a decir. Antes de que tú sientas lo que vas a sentir en 20 días, en un año, en 3 años, Dios ya lo conoce. No tiene que ver con que hayas existido antes, tiene que ver con que Dios sabe todo el futuro. ¿Me hago entender? Diga que está a su lado. ¿Captas, capullo? El término de que se refiere a que los que antes conoció obedece a la presciencia de Dios, no para decir que antes de encarnarnos existíamos en una especie de banco de almas ya pre-salvas y luego nos encarnó. No, no es así. Lo que el pasaje nos está diciendo es que por el atributo de la presciencia y otro atributo que se llama la omnisciencia divina, Él nos conocía desde antes que llegásemos a existir. ¿Qué significa la omnisciencia? Yo creo que este término sí muchos lo han escuchado. La omnisciencia significa esto: conocimiento de todas las cosas reales, conocimiento de muchas ciencias o materias, y este es un atributo exclusivo de Dios. Esto básicamente lo que significa es que Dios todo lo sabe. Dios lo sabe todo. Es un atributo no comunicable, es un atributo que solamente le corresponde a Dios, le pertenece a Dios. Solo Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Aquí quiero decir algo. Cuando hablamos de ese banco de almas, algunos dicen que Dios tenía esas almas en el cielo porque eran suyas y ya vienen salvas. Es decir, cuando nacen aquí ya en la tierra, tienen como un código determinado en el cielo, como si ya hubiesen sido sellados, diciendo: estos no se van a perder nunca. Incluso pueden vivir acá en la tierra como perdidos, conociendo el pecado, haciendo y deshaciendo, pero como ya vienen presalvos, preescogidos, un día Dios los va a traer al cielo. Yo sé que algunos me pueden estar criticando porque la doctrina no habla propiamente así. Lo que quiero decir es que, así como nosotros, un día que conocimos el pecado y venimos a Cristo, ellos dicen sí, ellos también estuvieron así, en condición de pecaminosidad, desconociendo a Dios, y un día Dios los llamó
y vinieron a ser salvos. Pero hay un problema con esa doctrina, muy serio problema, ya se lo digo. Vamos a mirar unos pasajes de Jeremías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, que son unos temas, unos versículos que tal vez algunos encuentran en ellos como el sustento doctrinal de esto que le denominan predestinación. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías 1:4. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formara en el vientre, escuche, antes que te formara en el vientre. ¿En qué momento entonces? Si uno viene a existir cuando estuve en el vientre. Entonces, para algunos dicen, veas que es lógico, aquí Dios está hablando de un tiempo anterior a la existencia tuya en el vientre. Mire que es en el vientre y no en el estómago, como dicen algunos. Cuando usted estaba en el estomaguito de la mamá, ¿y la comió? ¿No? Yo he escuchado, por ahí gente. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y algunos dicen, se da cuenta, la preexistencia de las almas. Y antes que nacieras te santifiqué. Ahí está. Tuvieron que existir en otro lugar donde Dios los conoció. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Santificado, santificado. Eso es lo que ellos dicen. Pero no es así. Ya vamos a mirar. Y te di por profeta a las naciones. Escuche. Predestino. Predestino. Destino previo. ¿Cuál era el destino? Ser profeta. Aquí estaba hablando con Jeremías y Jeremías empieza a decir: yo soy un muchachito. Era un jovencito. Era un muchachito. Así como yo. Era un muchachito todavía. Versículo 6. Yo dije, ¿cómo dijo? No, así no dijo. ¿Cómo dijo? Señor, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Él era todavía un muchachito y Dios le está diciendo, antes de que te nacieras, estuvieras en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Resulta que el muchacho se encontró con una situación en la que él decía: mi vida entonces no está en mis manos. O sea, yo no tengo libre albedrío, no tengo voluntad, no puedo escoger nada, porque ya Dios estableció, quién sabe cuándo, sin contar conmigo, lo que yo habría de ser. O sea, que soy un esclavo. O sea, que no tengo determinación. O sea, que mi pensamiento no vale. O sea, que mis sentimientos y mi conciencia no le importa a Dios, porque sencillamente Él ya determinó y punto. ¿Cree usted que realmente es así, en serio? Entonces, ¿dónde queda la voluntad? ¿Dónde queda el amor a Dios, por ejemplo? El amor a Dios es un acto volitivo, es decir, que debe salir de la voluntad del hombre. No puede ser impuesto. El amor impuesto no es amor. No es amor. Cuando Dios establece mandamientos, son lineamientos, son invitaciones, son marcas, son hitos que nos deja para conocer el camino. Cuando Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, algunos lo conciben como un mandamiento, simplemente como una imposición. ¿Hace o no hace? Pero eso es una perspectiva incorrecta de lo que es un mandamiento. La gente piensa que un mandamiento es eso, algo mandado de manera obligatoria. No así. Los mandamientos son invitaciones. Siempre, de hecho, en el tiempo de la ley, estamos hablando de Deuteronomio, Dios dice en Deuteronomio 30 que Dios pone delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. Dios no le daría la capacidad de escoger a alguien a quien ya Dios obligadamente le estableció un destino. ¿Sí me hago entender? Entonces eso corta de raíz la voluntad y el libre albedrío de las personas.
Entonces usted ya no sería libre de escoger a su cónyuge, no sería libre de escoger absolutamente nada, ni siquiera un plátano que usted se coma. Si usted tiene una decisión de comer, no sé, en un restaurante, hasta Dios determinó eso porque usted no tiene libre albedrío. ¿Lo tiene o no lo tiene? Algunos hablan de un libre albedrío, de una voluntad limitada del hombre y demás. Pero que Dios anule la libertad del hombre si Jesucristo mismo dijo que Él vino a hacernos libres. No tiene sentido. Entonces, ¿esto a qué obedece? Vamos a seguir leyendo, versículo 7. Me dijo el Señor, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice el Señor. No temas delante de ellos, porque estoy contigo delante del Señor. Versículo 9. Extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Verso 11. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de... Bueno, allí ya viene la determinación pues del ministerio. Lo que Dios está diciendo es que Dios sabe cuáles son las determinaciones que toma cada persona. Dios sabe cuál va a ser la orientación que va, o la inclinación mejor, que va a tener el corazón de una persona en la vida. Dios sabe. Dios sabe que un malo tiene una orientación mala, pero Dios sabe que esa persona puede cambiar y Dios sí sabe si realmente va a cambiar o no va a cambiar. Hay unas personas, en Timoteo dice que en una casa grande hay muchos instrumentos, hay muchos utensilios. Unos son usados para usos viles o deshonrosos y otros para usos honrosos. Y que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será usado como instrumento honroso, útil al Señor. Significa que Dios no determina qué tipo de vasija es cada quien, sino que uno determina qué tipo de vasija es. Uno determina si es usado para un mal o si es usado para un bien. Aquí lo que queda claro siempre es que todos seremos usados, para bien o para mal. Tú serás instrumento de Dios o instrumento del diablo. No hay otro nivel. Cuando nos permitimos amar, seremos instrumentos de Dios. Cuando nos permitimos ser gentiles, cordiales, generosos, somos instrumentos de Dios. Pero cuando hacemos lo contrario, no hay punto medio. Hay cristianos que son usados para usos viles. Cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos pecado, siempre atajamos el reino de Dios y no permitimos que el reino creciera. Trajimos un mal a alguien y a nosotros mismos, y eso no lo hace Dios, lo hace el diablo. El reino de las tinieblas es ensombrecimiento, oscuridad, muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y somos de un bando o somos de otro? Jesús le habló a los judíos diciéndoles, ellos se creían hijos de Dios, y el Señor le dijo, ustedes son hijos del diablo. No porque fuera simplemente una ofensa evangélica, no porque el Señor tenía que cantar en la tabla y decirle algo que le llegue en lo profundo del alma para herirlos y ofenderlos. El Señor no estaba buscando insultos de una canasta de insultos para ver cuál le saco. El Señor Jesús estaba manifestando verdades que era necesario manifestarlas para que nosotros entendamos el panorama tan claro como es, para que no nos hagamos idea de cosas que no son, porque a veces nos metemos en la mente unas cosas que no tienen asidero o fundamento bíblico. Si el Señor Jesús no le dice a ellos, ustedes por muy religiosos que son, por muy adheridos a la Biblia que estén, son hijos del diablo. Para que nosotros entendamos esa realidad espiritual, que podemos serlo si no nos adherimos al conocimiento de Dios y a poner en obra lo que el Señor nos dice. Es una realidad espiritual. Como el Señor conoce la inclinación de cada quien, Dios sabía que este hombre, desde muy jovencito, tenía una inclinación para servir a Dios.
y tenía el carácter suficiente y adecuado como para que pudiera Dios usarlo. Dios no puede usar gente como profeta que sea un pusilánime, un medroso, un miedoso, que le dé miedo abrir la boca y decirle las verdades de Dios a la gente. Dios sabía que este hombre tenía ese carácter y lo aprovechó desde bien temprano, siendo un muchacho. Y Dios le dijo claramente: te he escogido para arrancar, destruir, arruinar, derribar. Solo alguien que tiene determinación, carácter, firmeza, que no se doblega fácilmente, es una persona que puede ser usado para esto. Es que veamos el escenario donde Jeremías desempeñó su ministerio. En el pueblo de Dios, al punto que este tipo se deprimió tanto que un día no quería seguir predicando. No quería el ministerio ya. Ya no quería. Porque él dijo: Dios, es que lo que tú me diste nadie lo quiere escuchar. Y no hago sino traer dolor y sufrimiento y la gente me mira mal, todo el mundo me odia. Pero Dios dijo: yo te traje justamente para eso. Te di por profeta a las naciones porque sabía que tú eras fiel en eso. Tú tendrías una inclinación correcta de tu corazón lo suficiente para no ser como los demás, a quienes yo intenté formar, a quienes yo intenté darles mis palabras, pero llegaban ante un rey y se acobardaban. Uy, no, ¿cómo le vamos a decir esto al rey? No, es que no podemos estar por fuera de esta crema innata. Nos invitaron a un cóctel. ¿Bien? O sea, tenemos que comportarnos. ¿Cómo vas a llegar a ser grosero, decirle rey impío degenerado? ¿Cómo? Y todo el mundo, mientras los demás se mezclaban con la sociedad y todos eran reyes, profetas, amigos, sacerdotes, todo en una crema innata, maravillosa, un ambiente social único, le estaban dando la espalda a Dios, y Dios necesitaba a alguien que arrancara de raíz eso, que tuviera el carácter suficiente para pararse delante de reyes, delante de gobernantes, de naciones, y les dijera no su poco, sino lo mucho que Dios tenía para decirle. Porque otro atributo que tenía Jeremías es que Dios podía usar su boca. Porque Jeremías no decía lo que le placía, tampoco callaba lo que él le placía. Decía lo que Dios decía y callaba cuando Dios callaba. Eso es fidelidad. Como Dios sabía quién era Jeremías, entonces Dios dijo: esto es para ti. Ahora bien, Dios siempre se lo presentó. Esto es lo que tengo para ti. Él podía estar teniendo la facultad de renunciar a esto, porque de hecho lo vemos en las páginas de Jeremías, como no es el tema, en el libro de Jeremías, vemos que Jeremías un día dijo: ya no predico más. Es que si usted hubiese visto el Facebook de Jeremías, la gente, porque al principio fue famoso, todo el mundo lo seguía, pero luego empezó a dislike, 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 dislike. Y la gente ya lo bloqueaba. Usted hubiera visto el Instagram de Jeremías, lo que la gente le escribía, el bullying que le hacía. Entonces él dijo: ya no más con esto. Y un día dije: ya no más. Pero él dice: pero dentro de mí había un fuego que ardía y Señor, me sedujiste. Arturo Giraldo Jr., un ministro de alabanza de aquí de la ciudad de Cali, compuso una canción basada en ese pasaje, en esa porción bíblica. Me sedujiste, Señor, me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón. En cuanto a la determinación que tenía Jeremías, quiero leer una porción que está en Jeremías 51 primero. Jeremías capítulo 51. Mire cómo Dios establece este ministerio. En el versículo 20 de Jeremías 51 dice el Señor: martillo me son para mí. Oiga, usted puede concebir a Dios que tenga un instrumento suyo en su mano, un instrumento, un siervo de Dios, y Dios diga: usted es como mi martillo. Mi martillo. Escuche: martillo me son y arma de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones. Por medio de ti destruiré reinos. ¿Usted cree que esto era un llamado bonito? O yo creo que nadie quisiera escuchar esto. Por medio de ti destruiré reinos. ¿Destruir reinos?
Por medio de ti quebrantaré caballos con sus jinetes. Por medio de ti quebrantaré carros con quienes los montan. Asimismo, por medio de ti quebrantaré a hombres y a mujeres. Por medio de ti quebrantaré a viejos y a jóvenes. Por medio de ti quebrantaré a muchachos y a muchachas. También por medio de ti quebrantaré a pastores con sus rebaños. Por medio de ti quebrantaré a labradores con sus yuntas. Y a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¡Ay! ¿Quién quisiera algo así? Miremos la respuesta de Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me dejé. Ahí habla de voluntad. Dios le estaba insistiendo, sigue, mira para lo que te he llamado. Dios lo convenció con su amor. Dios le mostró qué era lo mejor, qué era lo más grande. No agradar a los hombres, no estar abrazados y salir en la foto con la farándula evangélica del momento. Dios le dijo, estás conmigo. Y si todos están contra ti y estás solo, pero conmigo, ya eres mayoría. Estamos del lado ganador. Me dejé seducir, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Pasando un día, cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Oiga, ¿qué culpa tenía? Porque Dios no lo dejó quietico por allá bien relajado como estaba. Pero él decía la palabra de Dios, era profeta. Lo que él decía, mejor dicho, dice, me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él. Oiga, un día se levantó Jeremías. Él siempre se levantaba por el lado derecho de la cama, o era por la izquierda. No, era por el lado derecho. Y se ponía de rodillas y empezaba a orar a Dios como un profeta busca al Señor, un profeta de Dios verdadero. Pero este día se levantó por el lado izquierdo y puso el pie izquierdo diciendo, aquellos evangélicos que creen que si se levanta con el pie izquierdo no le va a ir bien, no me acordaré más de él, así de sencillo. Ni siquiera le oró a Dios, no me acordaré más de ti, sino que lo ignoró por completo, viviendo en la presencia de Dios, y él para sí mismo dijo, no me acordaré más de Dios, punto, aquí se acabó ya. ¿Qué obra de Dios ni qué 8 cuartos? Mire cómo me ha ido. No, para sufrir de gratis, para que me odien de gratis. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y él no es que iba a empezar a hablar en nombre propio, él dijo, no, me voy a hacer conductor de Uber mejor, me va mejor. Voy a buscarme un trabajo decente, donde no me humillen. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes, denúncienlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Los amigos, está engañado, pobrecito, es que es muy fanático, es que ¿cómo le va a ir bien con ese mensaje? ¿Cómo? Sus amigos. ¿No dice así? Versículo 11, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán a futuro. De pronto, ahora sí, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor, versículo 12, de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Guau. Upa.
Es un tema extenso, se lo dije, del cual vamos a continuar hablando en la siguiente entrega, pero por ahora vamos a dejar hasta aquí diciendo solamente: Dios conoce de antemano nuestras inclinaciones y nuestros verdaderos deseos. Y Dios va a ofrecer delante nuestro, Dios va a poner delante nuestro aquello que siempre será lo mejor para nosotros. Lo mejor, lo mejor. Créame, usted tiene las mejores intenciones para con usted mismo, las mejores. Las buenas intenciones, pero Dios tiene las mejores. Y siempre le va a poner delante que usted decida. Dios no le va a imponer nada. Usted puede tomar camino hacia donde quiera. Siempre será su decisión. Dios no le va a impedir eso. Incluso Dios no le va a impedir fracasar, pero tampoco le va a impedir perderse. Siempre será nuestra decisión. Que sea el deseo de nuestro corazón amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Estaba estudiando en una de las universidades tal vez más prestigiosas de Latinoamérica, cuando Dios me hizo el llamado. Sí, gracias a Dios tuve ese privilegio. Obtener un cupo en dicho recinto no es fácil. De hecho, ya tengo que medir mis palabras por las redes. De hecho, sufrí muchísima persecución por haber tomado esa decisión. Haber dejado la universidad, una carrera muy prometedora, y al nivel de esa institución, prometedora en el exterior. Las mejores facultades de medicina del mundo piden médicos de esa institución. Las mejores facultades del mundo, de medicina del mundo. Yo sabía lo que tenía por delante, pero Dios conocía mi corazón. Dios conocía mi boca. Yo sabía que no sabía hablar, y a Dios le plació aparecer en mi camino para decirme: escoge, yo tengo esto para ti. Nunca me lo impuso. Y sabía que no era fácil, y sé que no es fácil, pero yo sé que escogí lo mejor. Ante los ojos de las personas no es lo mejor. La gente me dice incluso: mírese. Algunas personas tal vez no ven nada, pero Dios lo ve todo. Y sabe, seguimos adelante con la convicción férrea de que Dios es Dios, de que Dios es Dios. Y no importa lo que tenga que vivir o atravesar, yo sé que Dios no nos va a dejar en vergüenza, porque Dios no anda respaldando hombres. Esa palabra respaldo hay que quitarla de la jerga evangélica. Muy mal dicho, muy mal dicho. La gente no entiende lo que es un respaldo. Respaldo es poner Dios a la espalda. Yo voy y venga usted conmigo, pero venga pues, me respaldas. ¿Qué? ¿Qué? Dios no anda respaldando a nadie, Dios no anda a la espalda de nadie. Si Dios no va adelante y el siervo detrás, escondido detrás de él, porque dice Colosenses, ayúdame, 3:3, se me escapa cómo comienza. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, creo que comienza así. Ese es el verso 2, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, comienza diciendo, versículo 3, porque habéis muerto. ¿Sí vio? ¿Sí vio que hay que estudiar? Dice, porque han muerto, Colosenses 3:3, porque han muerto y su vida está escondida, escondida. Hay gente que esconde a Dios detrás. Respáldame, respáldame. Señor, no me dejes en vergüenza. ¿Y quién dijo que usted es el que tiene que ser la persona que sobresalga? Eso es vergonzoso. Ay, Señor, no me dejes en vergüenza. Me toca predicar, Señor, no me dejes en vergüenza. Ay, Señor, no me dejes. ¿Y quién dijo que usted es la estrella? Usted no ha entendido nada de lo que se trata. ¿Cuál respáldame? Señor, ponte delante, mengüe yo, crece tú, manifiesta tu gloria, que sea vista en mí tu gloria. El verdadero cristiano no le pide a Dios que lo respalde. El verdadero cristiano se pone detrás de Jesús y dice,
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, Colosenses capítulo 3. Dice, pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Y Colosenses 3:4 dice, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros os manifestaréis con Él en gloria. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán con Él en gloria. La vida de un creyente está escondida detrás de Cristo. Cuando dice que Dios no nos dejará en vergüenza, significa que Dios respaldará su obra. Dios no levanta a un hombre, Dios humilla a un hombre para que Él pueda exaltarse. Es así de sencillo. Y los hombres niegan la humillación. Por eso dice la Biblia que el rico se gloríe en su humillación. Cuando somos humillados, uno tiene que alegrarse porque somos ricos, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Dios nunca podrá ser glorificado si un hombre no es humillado. Por eso me gozo, y la gente a veces me dice, no ponga esas cosas de pronto, porque la gente va a pensar que estamos en una situación bien difícil. Me honra ser humillado. Me honra, porque así Dios le tapará la boca a mucha gente. Y no lo digo porque me interese que Dios le tape la boca a la gente. A mí lo que me interesa es que Dios abra la suya. Así de sencillo. Y el que quiera seguir este camino, créame, va a tener la vida soñada, más soñada que jamás se puede imaginar. Créame, los que sigan este camino. Se lo aseguro. Delante de Dios se lo aseguro. Si pudiera jurarlo, lo haría, pero no puedo. Hay gente que no se imagina lo que viene. No se imagina, por eso lo cambian por un plato de lentejas. En serio. Créame que esto es tan glorioso lo que viene, que tener casa, carro o beca va a ser lo que menos importe. Lo que menos importe. Lo que menos importe. En serio. Yo solo quisiera decirle a la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, esto ya es para nosotros. Porque Dios en su misericordia le ha placido ponernos en cierta manera como instrumentos, digámoslo así. Pese sus caminos delante de Dios. Pese sus caminos delante de Dios. Y busque seguirlo a Él. Y le aseguro que todos sus deseos y anhelos estarán cubiertos. Todos. Se lo aseguro. Nunca he tenido mayor claridad en esto. Todos sus anhelos estarán cubiertos. Pero escúcheme. Que todos sus anhelos y sueños de su corazón estén cubiertos es lo de menos. Hay gente que lo único que le interesa es alcanzar la vida aquí. Eso es pura añadidura. Dios sí nos va a dar algo de acá. Sí. Y vas a tener una casa aquí para disfrutarla en invierno y una casa acá para disfrutarla en verano. Se lo aseguro. Pero hay gente que solo está persiguiendo eso. Porque se cansaron de seguir a Jesús. Porque se cansaron. Y por eso mucha gente se ha ido y mucha gente se seguirá yendo. Bueno, no mucha, ya no, ya casi no. Pero sabe, los que vengan heredarán unas bendiciones, pero no al nivel de los hijos de la orfandad, porque así nos llamó Dios, los hijos de la orfandad. Porque los que no han menospreciado el tiempo de las pequeñeces, dice la Biblia que entre aclamaciones de júbilo dirán qué hermosa es la iglesia de Jesucristo. ¡Wow! Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Habrá unidad, habrá familiaridad, no habrá hipocresía. No habrá hermanos hipócritas, hermanos dobles. Gente que señala, que murmura, que critica, que solamente está mirando el problema y el error en la iglesia. Sino gente que ame a Dios, que sirve a Dios y que se compromete. Donde ya no estaremos llorando por el pan que comeremos, porque no comeremos, y eso lo dijo Dios. Escúchelo, esto nos lo dijo Dios. No comeremos el pan con escasez. Porque hoy lloramos. Muy pocos saben aquí lo que es tener un nudo en la garganta por no tener que comer. Duele. Y yo estaba llorando por eso y voy a un grupo y me dicen que una niña pequeñita está sufriendo de ansiedad con
Ataques de ansiedad porque miran la nevera, hace una semana no tienen qué comer. Y yo llorando porque por lo menos puedo pasar un bocado. Esa gente no tendrá falta de nada. Aquí obtendrán unos privilegios que nadie tiene en el planeta hoy por hoy, porque la iglesia de Jesucristo es así. Y verán la honra que vendrá, verán la honra. Ahorita nos toca buscar almuerzo en los lugares más baratos para celebrar el Día del Padre. Bueno, y se va a hacer aquí. Pero un día ya no solamente estaremos con un confort para poder escoger el restaurante donde nosotros queramos. Eso será lo de menos. Créame, eso será lo de menos. No le dé tanta prioridad a lo que no lo tiene. Hay gente que se aleja de Dios, como el joven rico. El joven rico fue invitado a seguir a Jesús. Y dice la Biblia, que él le dio la espalda y se fue triste. Escúcheme, no hay nadie que le dé la espalda a Jesús que siga alegre. No hay nadie que le dé la espalda a Jesús que siga alegre. El joven rico dice que se fue y se fue triste. No hay nadie, jamás. No importa, por eso le pregunto, ¿qué es lo que usted sigue? ¿Qué persigue? Con Jesús está todo. Hay gente que no le importa la palabra. Ayer tuvimos un ayuno, yo no sé cuántos se conectaron al ayuno. ¿Cuántos están conectados en el ayuno? ¿Solo uno se conectó al ayuno? Casi 2 horas. Y uno dice, ¿dónde está la gente que ama la palabra? Esto es con un propósito, hermano. Nosotros a veces estamos muy cómodos, disculpe, muy cómodos, y queremos que Dios haga, pero realmente estamos haciendo nosotros con nuestras propias fuerzas y vamos a alcanzar ¿qué? El ayuno es humillarse para buscar de Dios, para que Dios lo haga de una manera gloriosa.